Progresión geométrica. Una progresión geométrica es una sucesión de números tales que cada uno de ellos, salvo el primero, es igual al anterior por un número fijo llamado razón, que se representa por R. Ejemplo, tenemos el número 3, multiplicamos por 2, se tiene 6, por 2, 12, por 2, 24, por 2, 48. El primer término es 3, se representa por A sub 1, el segundo término por A sub 2, el tercer término por A sub 3, el cuarto término por A sub 4, el quinto término por A sub 5. El quinto término es el último o enésimo término. De forma general se representa por A sub n. N es 5, es decir, el número de términos. La razón se obtiene dividiendo un término entre el inmediato anterior. En este caso vamos a dividir 6 entre 3, nos da 2, por tanto R es igual a 2. Ejemplo, tenemos el número menos 2, multiplicamos por 3 medios, se tiene menos 3. Por 3 medios, menos 9 medios, por 3 medios, menos 27 cuartos. El primer término, menos 2, se representa por A sub 1, el segundo término por A sub 2, el tercer término por A sub 3, el cuarto término por A sub 4. Este cuarto término es el último término o enésimo término. Representamos de modo general por A sub n. El número de términos es 4, es decir, n es igual a 4. Para calcular la razón, dividimos un término, en este caso menos 3, entre menos 2. La razón R es igual a menos 3 entre menos 2. Menos entre menos da más, nos quedaría la razón igual a 3 medios. Enésimo término de una progresión geométrica. Tiene una fórmula, A sub n viene a ser el enésimo término, donde n es el número de términos, esto es igual a A sub 1. A sub 1 es el primer término, R es la razón, n el número de términos menos 1. Ejemplo, calcula el término que ocupa el lugar 7 en la progresión geométrica 2, 6, 18, 54 puntos suspensivos. Solución. El número de términos n es 7. El primer término, es decir, A sub 1, es 2. La razón se obtiene dividiendo 6 entre 2 igual a 3. A sub n, el enésimo término, que en nuestro caso es 7, A sub 7, es la interrogante. Reemplazamos los datos que tenemos en la fórmula para calcular el enésimo término de una progresión geométrica. A sub n es A sub 7, igual el primer término, A sub 1 es 2, la razón es 3, n es 7, 7 menos 1. Operando tendríamos 7 menos 1, 6. A sub 7 es igual a 2 por 3 al exponente 6. 3 al exponente 6 es igual a 729, tenemos 2 por 729. Operando, A sub 7 es igual a 1458. Es decir, el término que ocupa el lugar 7 en esta progresión geométrica es 1458. Interpolación de medios geométricos. Interpolar términos entre dos extremos A y B significa formar una progresión geométrica donde el primer término es A y el último B. El primer término es A, el último B. Entre ellos interpolamos A sub 1, A sub 2, A sub 3 puntos suspensivos, A sub n términos.
es decir, n términos. Para calcular o para interpolar medios geométricos utilizamos la fórmula. La razón es igual a la raíz n más 1 de b entre a. Ejemplo. Interpola 4 medios geométricos entre 128 y 4. Solución. Tenemos el número 128, que sería A, y luego el número 4, que sería B. Entre ellos vamos a interpolar 4 términos. N es igual a 4. A es igual a 128, B es igual a 4. Estos datos que tenemos aquí reemplazamos en esta fórmula. La razón es igual, n es igual a 4, 4 más 1, b entre a, b es 4, a 128. Operando es igual a raíz de índice 5 de 1 entre 32. Para hallar 1 entre 32 hemos simplificado cuarta 1, nos da 1, cuarta de 128, 32. Resolviendo, raíz quinta de 1 es 1 y raíz quinta de 32 es 2. La razón es igual a 1 medio. Ahora, para calcular los términos de la interpolación, utilizamos esta razón 1 medio. Tenemos 128. Multiplicamos por 1 medio. Se obtiene 64. 64 por 1 medio se obtiene 32. 32 por 1 medio, 16. 16 por 1 medio, 8. Podemos verificar multiplicando 8 por la razón, 8 por 1 medio nos da 4. Ya hemos interpolado 4 medios geométricos entre 128 y 4. Suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. Significa sumar los n primeros términos de una progresión geométrica. Su fórmula, la suma de los n términos, n es igual al número de términos, es igual a sub n. A sub n es el último término o enésimo término, por la razón menos a sub 1. A sub 1 es el primer término entre la razón menos 1. Ejemplo, calcula la suma de los 6 primeros términos de la progresión geométrica 3, 6, 12 y 24. Solución. El número de términos es 6. El primer término a sub 1 es 3. El enésimo término a sub n, que es a sub 6, no conocemos. Recurrimos a la fórmula anterior. La razón es igual a menos 2. A sub 6 es igual a 3 por 2 al exponente 6 menos 1. A sub 6 es igual a 96. Es decir, 2 al exponente 5 por 3 nos da 96. A sub 6 igual a 96. Ahora vamos a calcular la suma de los 6 primeros términos de esta progresión geométrica. A sub n, es decir, el término que ocupa el lugar 6 es 96, por la razón que es 2 menos el primer término que es 3, entre la razón que es 2 menos 1. Operamos. Tenemos. La suma de los 6 primeros términos es igual a 189.